Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre, Señor, en este lugar. Oh, solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder sea siempre a tu nombre, Jesús. Oh, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único y suficiente Salvador de nuestras almas. Solo a Él le damos la gloria, le damos gracias. Nuestra gratitud siempre será a nuestro amado Jesús. Amén. Que por su amor y su misericordia nos amó con un amor eterno, dice su palabra. Con amor eterno te he amado. Y por ese amor cada día nos levantamos, porque sus misericordias se renuevan sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que obedecen, sobre aquellos que tratan de vivir una vida que le agrade primero a Él, más allá de lo que las personas esperan que nosotros hagamos. Amén. Primero están los ojos de Dios mirando y tenemos que vivir una vida que le agrade a Él para que su misericordia se renueve cada mañana. Amén. Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. Continuamos con nuestra reunión de este día. Amén. Amén. Damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener este tiempito para orar a nuestro Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Toda la gloria y la honra a ti. Te rogamos, Jesús, por cada familia que está hoy aquí representada, cada sacerdote del hogar, que nos esté dando la sabiduría, Señor amado, para poder llevar este camino, que es tu camino, Señor amado, llevar tu palabra, que lo necesitas, Señor amado, un mensaje de salvación, una palabra de bendición, Señor amado, que lo está necesitando. Bendice a cada familia, bendice a cada niño, a cada joven, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, en esta hora las viudas, las solas, Señor, porque tú no las desamparas, nunca las dejas solas. Gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por los alimentos, por el calzado, por la ropa, gracias por todo lo que nos permite tener, Señor amado. Te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta iglesia, en este lugar, en este barrio. Bendice, Padre, este barrio. Bendice, Señor amado, a cada barrio que representamos como familia, Señor amado. Bendice a nuestros vecinos, Señor amado, a nuestros familiares. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, exaltado es. En esta hora venimos a bendecir tu nombre, Señor amado. Te pido de una manera especial, Señor amado, que bendiga a nuestros pastores de este lugar. Señor, bendice a nuestro pastor Camilo para el domingo, que va a llevar una palabra a esa iglesia, Señor, a esos hermanos. Señor, dale sabiduría de lo alto, Señor amado, con palabra en su boca, Señor amado, palabra de bendición, palabra de exhortación, Señor amado, en el nombre de Jesús. Cúbrelo, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies con tu sangre preciosa, amado Dios. Guarda, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, como dice tu palabra. Oh, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, bendito Rey. Te pedimos que bendigas todo este año, Señor amado, a los niños que van a comenzar el colegio, Señor amado. A los que trabajamos, que abras puertas de trabajo, te rogamos, Señor amado. Los que están faltos, Señor amado, de trabajo, que tú abras las puertas de los cielos, Señor amado. En el nombre de Jesús, y que derrame bendición, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús. Guarda, Señor, a las mujeres que crían en este tiempo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice nuestra República Argentina, bendice, Padre, nuestra Santa Fe, Señor
también por todas las autoridades, Señor amado. Nos unimos a distintas iglesias en esta hora que están alabando y bendiciendo tu nombre. Clamamos, Señor amado, por nuestra Santa Fe, en el nombre de Jesús, por el norte, el este y el oeste, el sur, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendice a cada pastor que hemos conocido, Señor amado. A la distancia, Señor, mandamos a él la bendición, amado Dios. Oh, bendito Rey. Oh, tú tienes el poder, Señor, la autoridad para vencer, Señor amado, al enemigo en el nombre de Jesús, porque ya el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Oh, por tu sangre preciosa, amado Dios. Oh, santo eres, Señor amado. Gracias por habernos elegido en el vientre de nuestra madre. Oh, bendito Rey. Gracias, Señor Jesús, por haberte conocido un día. Gracias, Señor, por traernos a la iglesia. Gracias, Señor amado, por cambiar nuestras vidas, Señor amado, en un lamento que sea alegría en este tiempo, Señor amado. Que hoy nos regocijamos, Señor, bendiciendo tu nombre, alabando tu nombre, exaltando tu nombre. Tenemos la libertad de poder leer tu palabra, de venir y congregar, Señor amado. Oh, te pedimos por esos hermanos, Señor amado, que son castigados, que son muertos. Oh, Señor amado, que son perseguidos por hablar de tu evangelio, Señor amado. Rogamos por ellos, Señor amado. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia por cada uno de nosotros, Señor amado. Que podamos vivir una vida en santidad, Padre. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, perdona todo lo que a ti no te agrada, Señor amado. Te damos toda la gloria, bendito Jesús. También oramos por el predicador de esta tarde, Señor amado. Oramos por el hermano Matías, Señor amado. Que le dé sabiduría, que le dé inteligencia, Señor amado, para que pueda dar este tema, esta enseñanza de parte tuya, Señor amado. En el nombre de Jesús, que este día podamos salir cambiados de aquí, Señor amado, renovados. Los que vienen con pruebas, con circunstancias, Señor amado, del día, de la semana, Señor amado. Que hoy nos renueves nuestra fuerza, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, una palabra tuya, dice tu palabra. Una palabra tuya bastará para saciarnos, dice tu palabra. Que una palabra, Señor, nos cambie, nos toque nuestra mente, nuestro corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te estoy invitando al hermano Matías y damos gloria a Dios. Amén. Preparemos nuestro corazón, porque siempre, en cada reunión que tenemos, siempre el Señor a uno nos habla. Siempre nos habla. Amén. Bueno, muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Vamos avanzando en el curso. ¿Qué les parece? ¿Va bien? ¿Se cansaron? La palabra de Dios muchas veces nos va a confrontar bastante. Pero ahí nos damos cuenta, ¿no? Que nosotros no somos Dios. Como me gustaba la última alabanza, decía, nosotros venimos a humillarnos delante de Dios. Y esa es la actitud cuando leemos la Biblia, ¿no? Por eso a veces suceden muchas diferencias. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Cuando la gente o el ser humano no quiere humillarse a Dios, entonces empieza a poner sus ideas, empieza a interpretar mal la Escritura y ya no es Dios, sino Dios correcte, y empiezo a poner lo mío. Por eso es muy interesante tener presente que nosotros venimos a humillarnos delante de Dios. Él es Dios, ¿no? Hemos estudiado sus atributos, hemos visto que es grande, poderoso, que no podemos definir la palabra Dios, creador, eterno, ¿verdad? Así que bueno, ¿alguno tiene alguna
alguna duda de la lección anterior, algo que aclarar? Bueno, entonces vamos por la número 5. Hasta la lección 7 vamos a hablar de Dios. De la lección 7 a la 14 vamos a hablar que nos corresponde a nosotros. Pero primero debemos aprender quién es Dios, la escritura, nuestra base, nuestro canon. Después de este viene hoy vamos a ver la obra de Cristo, después viene la salvación, ya más en detalle, que es la obra de Cristo. Y por último vamos a ver la persona del Espíritu Santo. Y ahí terminamos con lo que es la deidad. Después vamos a iniciar con nosotros. Cómo tenemos que ser nosotros con Dios, cómo tenemos que ser con nuestros hermanos. Algo se dijo hoy de la adoración, a qué venimos a la iglesia. Muchas cosas a tener presente que a veces nosotros creíamos otra cosa. A ver, voy a mirar arriba un segundo. Bueno, lección número 5, la obra de Cristo. En la anterior hemos visto la persona de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en la obra que hizo ese Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, dice: porque primeramente prestemos atención siempre a lo que leemos, ¿no? Porque es muy importante ver cómo la Biblia es detallista. Es decir, Dios fue muy específico en lo que nos quería decir a través de la Escritura. A veces leemos rápido y no prestamos atención a esos ciertos detalles. Pero fíjense la palabra: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y no se puso, él no dijo: yo, el apóstol Pablo, les vengo a decir. Humildad. Lo que yo recibí, no lo que a mí me dieron exclusivo, se lo transmito a ustedes. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Avanzamos? ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, el apóstol Pablo hace referencia a la esencia de la obra de Cristo. Él vino a rescatar pecadores. Él vino con una misión establecida. Y el mismo Cristo dice: no vine a hacer lo que yo quise, vine a hacer lo que me ordenó el Padre. El Evangelio es decir que Cristo murió por nuestros pecados. Y hay que entender algo acá, porque muchas veces dicen: Cristo murió por todos. Sin embargo, Cristo no murió por todos, Él murió por los escogidos. Ya vamos a ver el pasaje en particular. Y para pagar los pecados de esos escogidos. Conforme a las Escrituras, vemos la unidad de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba la obra de Cristo. ¿Qué tenemos acá? Apóstol Pablo, Nuevo Testamento, una carta a la iglesia de Corinto, es decir, que ya había iglesia, pero su mensaje se basó en el Antiguo Testamento, donde no había iglesia. En el Antiguo Testamento estaba el pueblo hebreo, no había iglesia. La iglesia comenzó después de que Cristo se fue al cielo. Entonces fíjense cómo la Escritura, tanto para la iglesia
como para los judíos, tanto para gentiles como para judíos, el mensaje es el mismo: Cristo. Todos necesitan un Salvador, es decir, todos somos pecadores. ¿Avanzamos? Vemos que fue sepultado. Eso es muy importante también tener presente, porque a veces Cristo pagó por nuestros pecados, ¿sí? Pero ¿cómo fue? Él padeció, fue sepultado, pero ahí está la diferencia, que Él al tercer día resucitó conforme a lo que ya estaba escrito. Debemos tener presente que hasta ese momento el canon de la Biblia no estaba completo, estaba solamente el Antiguo Testamento. Lo que se conoce como Tanaj en hebreo, porque muchos dicen la Torá, pero la Torá es solamente el Pentateuco. El Tanaj es completo, es la ley. Ellos tienen lo mismo que tenemos en el Antiguo Testamento nosotros, dividido de diferente manera. Los hebreos, ustedes se van a una sinagoga hoy, ellos tienen los mismos libros que tenemos nosotros, pero en diferente forma. Ellos tienen la ley de Moisés, los profetas todos, los profetas mayores y menores, y después tienen los poéticos y los reyes, crónicas, los libros históricos. Ellos tienen la ley, todos los profetas, y después tienen salmos, proverbios, y después tienen las crónicas, los reyes y eso. Ellos lo dividen así. Nuestra Biblia está dividida, digamos, temáticamente, pero en fin, son los mismos libros y la misma escritura. El Antiguo Testamento es igual. No hay diferencia con el Antiguo Testamento que tiene el pueblo hebreo. El problema está en los judíos ortodoxos no aceptan el nuevo. Ellos se quedan solo con el antiguo. Al no aceptar el nuevo, no aceptan a Cristo, y eso es peligroso porque no aceptan al Salvador. Ellos todavía están esperando. Hay un grupo que se llaman judíos mesiánicos que sí empezaron a aceptar a Cristo. Entonces, ahora nosotros decimos, qué buenos son judíos. No, esos son los escogidos. Solamente los escogidos van a aceptar a Cristo, que sean judíos, sean argentinos, sean de la nacionalidad que usted quiera nombrar. Y ahí vemos que sí, que no es una elección incondicional. Yo soy hebreo, soy salvo. No, no hay condición. Dios escoge sin condición. ¿Amén? ¿Avanzamos? Bueno, vamos a ver la obra de Cristo. 5 puntos. Cuando se habla de predicar el Evangelio, usted le quiere predicar el Evangelio a alguien, acuérdese de esto. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque muchas veces uno va y le dice a la gente, Dios te ama, no sabemos si lo ama. ¿Por qué? Porque no sabemos si es un escogido. Entonces ahí ya tenemos un error. Estamos dando por sentado algo que no sabemos. Pero sí la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Entonces, al ser todos pecadores, necesitamos un Salvador. En segundo lugar, que ese Salvador es Cristo, y que hizo una obra. En tercer lugar, ¿qué nos dio esa obra que hizo Cristo? ¿Qué nos, como dice ahí, cuál fue la provisión que vino a través de esa obra? Que ese Salvador resucitó, y luego viene el llamado al arrepentimiento. Entonces, yo no puedo predicarle el Evangelio a nadie si antes no le muestro su estado de pecado. Yo no puedo decirle a alguien, Dios te ama, y este hombre sigue pecando. Es decir, Dios no ama al pecador. Entonces, ese es un error que a veces cometemos. Nosotros debemos decirle, todos, y ahí nos incluimos nosotros, todos, inclusive yo se lo dije a un compañero, inclusive yo hasta el día de hoy, le digo, pecamos contra Dios. Ahora, que usted no lo quiera aceptar, digo, eso es otra cosa.
Pero lo primero que hay que decir es que todos somos pecadores. La diferencia está en que el cristiano se arrepiente. Pero ya vamos a llegar al último paso. ¿Avanzamos? Primer paso. La necesidad del hombre de un Salvador. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 10 al 12. De vuelta el apóstol Pablo a la iglesia de Roma empieza diciendo como está escrito, la Biblia en primer lugar. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿A quién le está diciendo esto? A los cristianos que estaban en la iglesia de Roma. Imagínense que hoy viene el apóstol Pablo y nos dice eso a nosotros acá. Qué lindo mensaje, ¿no? Vamos a detallar esos puntos que fue nombrando ahí el apóstol Pablo. El primero, no hay justos. No hay justos. Las personas creen ser justas. Y a veces nosotros también cometemos el error que decimos somos justos. ¿No? Porque la Biblia dice que ahora somos justos. Nosotros somos justificados. ¿Por quién? Por Cristo. Pero nosotros no somos justos. El hecho de que yo, no me robe el vuelto, y yo, soy lo más justo que hay. Ya vamos a ver qué dice Dios de eso. ¿La Biblia qué dice? Todo lo contrario nos dice la Biblia. Isaías 64:6. Yo soy justo porque voy a trabajar todos los días y a mi familia no le falta nada. Yo soy justo porque no digo malas palabras. Yo soy justo porque hago caso a mis padres. Yo soy justo porque vengo a la iglesia. Isaías 64:6. Si bien, dicen, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias. Por eso está la diferencia. Lo que nosotros creemos que es justo y la justicia de Dios. Por eso está la aclaración ahí. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, si miramos el versículo anterior, el 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, presta atención de ahí en adelante. Tú te enojaste, ¿por qué? Pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Y ahí viene la explicación de la justicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como gran trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está hablando del muerto espiritual. Está hablando del impío. Un impío no se puede creer justo. Y lo vemos. ¿Cuánta gente hace obras de beneficencia? ONGs, la casa de, no sé, las madres que necesitan estar que están ahí en el hospital huyen. Y todo eso a nuestros ojos parecen cosas justas, ¿verdad? Y está bien. Pero nosotros como cristianos tenemos que ponerlo bajo la justicia de Dios, bajo los ojos de Dios. No estoy diciendo que eso está mal, ni que hacer eso está mal, sino que tenemos que ver qué nos dice la Escritura. Dios califica nuestra justicia y obras sin Dios
como trapos de inmundicia. Es decir, yo puedo tener un acto de beneficencia, pero si no uso ese acto de beneficencia para la gloria de Dios, es un trapo de inmundicia. ¿Se entiende? Ponemos otro ejemplo. Yo vengo a la iglesia porque me gusta, porque está limpio, porque se cantan lindas canciones. Está mal, porque yo vengo a la iglesia a darle gloria a Dios. No vengo para yo sentirme cómodo. Yo no vengo a cantar. Muchas veces yo he escuchado decir, me gusta cuando cantamos porque es lindo y a mí me gusta la música. No, la música no es para nosotros. Yo vengo a cantarle a Dios, no para yo sentirme bien. Entonces, esa es la diferencia que hace acá. Nosotros nos creemos justos, nosotros nos creemos que hacemos cosas buenas. Bueno, cuando yo tengo una manera de ser justo, tengo que decir, esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Lo estoy haciendo realmente porque soy un hijo de Dios? ¿O lo estoy haciendo para yo después creerme qué bueno que soy? Sin embargo, leímos que no hay justo ni uno, ni siquiera uno. Entonces, hasta esa obra de justicia que nosotros podemos hacer es porque Dios permite. Por eso volvemos a la humildad. El cristiano es humilde, hace obras no para que sea reconocido, no para decir, ahí viene el hermano fulano. No. Tiene que, si nuestras obras provocan eso en las personas, tenemos que cambiar. Porque lo que tendría que decir es, vamos a darle la gloria a Dios. Y no, ahí viene el predicador tanto. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Cuando nosotros empezamos a ponernos nosotros y empezamos a creernos nosotros, acuérdense que dijo el apóstol Pablo, lo que yo recibí, me lo imagino a Pablo así, lo que yo recibí, les vengo a dar. No es mío, es del Padre que está en los cielos. Entonces, primer punto de este pasaje, no hay justo ni siquiera uno sin Dios. Y ahí tenemos una llamada de atención, ¿no? Cuánta gente uno le habla de Dios y la gente que dice, algunos escuchan pero siguen haciendo su vida, otros directamente dicen, a mí no me interesa. Bueno, y después sale y me hace un acto de bondad el vecino, ¿no? El que rechazó a Dios. Me hace un acto de bondad. Te corté el pasto, vecino. Bueno, gracias, muy amable. Pero esa obra, a los ojos de Dios, no es buena. ¿Sabe cuál sería buena la obra? Que el vecino se arrepienta de sus pecados. Esa sería la obra buena. ¿Avanzamos? No hay quien entienda. El hombre sin Dios camina bajo sus propias ideas y lineamientos y obedece según las tradiciones. Mi papá hacía esto, mi abuelo era así. El no redimido no tiene la capacidad de entender a Dios. Efesios 4. Miren el subtítulo que tiene ahí, la nueva vida en Cristo. No le está hablando a los otros, está hablando de vuelta a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor. Yo ahí ya Pablo, ustedes con Dios, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mira acá, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Es decir, que si yo sigo haciendo lo que yo quiero, pero vengo a la iglesia, soy los otros gentiles. Porque sigo haciendo lo que dice ahí. Todavía tengo el entendimiento entenebrecido. Los gentiles andan en la vanidad de su mente porque tienen su corazón endurecido. Ezequiel 36:26, ahí dice: a los que él llama le va a sacar el corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Es como toda la Biblia, sea Antiguo o sea el Nuevo Testamento, nos habla de lo mismo, de la conversión, del redimido, del nacido de nuevo. ¿Avanzamos? No hay quien busque a Dios. Sin embargo, hay Dios y dioses y diosas por todo el mundo. Pero nadie busca al Dios verdadero. Prefieren esos dioses. Los hombres no buscan a Dios porque su corazón está inclinado al mal. Es un corazón endurecido por el pecado, por el yo y por satisfacer sus deseos. Juan capítulo 6. Mira acá. Ninguno puede venir a mí. Este es Jesús. Acuérdense que los evangelios es Jesús el que habla. Ellos, lo que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se tomaron el trabajo, inspirados por Dios, de escribir las palabras de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Cada uno para un pueblo en particular. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, pero Juan presenta a Jesús como Dios directamente. No quiere decir que los otros no presenten a Jesús como Dios, pero sí resaltaban ciertas características en base a quienes les escribían. Por eso hay que leer, se llaman sinópticos, porque si usted lee un capítulo en uno, va a encontrar que en el otro tiene otro detalle más importante y va a encontrar que en el otro tiene otro detalle que no se nombraba en el anterior. Cuando usted lee los tres, se va a abrir sobre esa historia y después lee a Juan. Y es completo el mensaje. Esa es la manera de ver los evangelios. Se llaman evangelios sinópticos. Tengo que leerlos. Y es más, si usted tiene una Biblia que le dice ahí, le dice en qué capítulo de Mateo está la misma historia, parábola, milagro, etc. 6:44 dice: ninguno puede venir a mí. Ahí está hablando Jesús. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, nadie va a creer en el Evangelio si no fue escogido por Dios. Dios lo escogió, pero Él tiene el tiempo en que lo va a traer. Miren, cuando yo estudiaba esta parte, nos puso un ejemplo el profesor y me dijo: piensen en Abraham. Abraham le dijo Dios: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. ¿Quién la va a poder contar? Sin embargo, Abraham tuvo un hijo y se murió. ¿Qué descendencia vio Abraham? Porque eso depende del tiempo de Dios. Pero si lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Saben quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Y todos los cristianos que hay por todo el mundo. Entonces, ¿la palabra de Dios se cumplió? Por supuesto. La palabra de Él se va a cumplir. Que yo la vea o no, otro tema. Otra cosa.
Pero acá tenemos algo muy interesante. El que es escogido por Dios va a venir. Y puedo poner mi ejemplo, hermano. Yo siempre cuando me preguntan, o a veces me hablan a mí, y yo, mira, hermano, yo nací de nuevo hace 2 años. Porque yo no quería saber nada con la iglesia. Y usted me dice, pero tu abuelo era pastor. Sí, no hay ningún problema. Mi papá, sí, mi mamá, todo lo que ustedes ya conocen. Sin embargo, yo no quería saber nada. Pero después me di cuenta que no dependía de mí. Cuando Dios quiso, cuando Él tenía el tiempo, Él trae. Y acá entra otra doctrina, que la vamos a ver más adelante, que se llama el llamado eficaz. Cuando Dios llama, es eficaz. Porque Él es todopoderoso. No es que, por eso hay que tener cuidado, el que viene y se va, el que por ahí viene tuvo mucho tiempo, vio eso que se ven a veces que después se van al mundo. Ese fue yo vine. Ese no fue Dios, porque Dios no se equivoca. El que viene, llamado por Dios, ese es eficaz. Es un llamado eficaz. Vemos ahí en el 6:44 que nadie va a aceptar a Cristo si el Padre no lo trae. Mucho cuidado acá porque muchos se prenden de esto y dicen, bueno, entonces no predicamos el Evangelio porque el Padre va a traer. No, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Una cosa no anula la otra. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque es un mandato de Dios. Y está el pasaje que dice, ¿cómo conocerán a Dios si no hay quien les predique? Bueno, nosotros predicamos el Evangelio, pero nada más. No prometo nada más. Ahora yo sé cómo tengo que predicar el Evangelio. Somos pecadores, necesitamos un Salvador. No le prometo, Dios te va a dar $1.000.000, Dios te va a dar tu casa, Dios va a restaurar tu familia. No. Dios vino a salvar pecadores. El resto de los problemas, si está en la voluntad de Dios, Él lo soluciona. Pero acá lo más importante, hermano, es salvación. Una vez, un hermano me dice, yo vine a la iglesia porque Dios me sanó. Y yo le dije, pero, ¿y qué? Bien, digo, Dios lo sanó. Ahora, ese cuerpo sano que usted tiene no va al cielo. La misma Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces, usted tiene que venir a la iglesia porque se arrepiente de sus pecados. Usted tiene que venir a Cristo porque es la única salida que tiene el pecador. Mis problemas son mis problemas. Yo después puedo contarle a Dios mis problemas, sí, pero no quiere decir que Dios me los va a solucionar. Él lo que prometió, y es un Salvador, ya está cumplido. Porque el Salvador ya vino y ya hizo su obra. Un cuerpo sano, ¿cuántos años vive? 80, 120 quizás. Y después, eternidad, ¿de qué? Infierno o cielo. Entonces, usted con su cuerpo sano, pero si no se arrepintió, con su cuerpo sanito. Entonces ve que a veces nosotros creemos que el Evangelio es para ciertas cosas. Usted al cielo no se va a llevar a su casa. Usted al cielo no se va a llevar a su esposa. Entonces, a veces creemos, y es medio fuerte lo que voy a decir, que Dios es un títere nuestro. ¿Eso sabe por qué? Porque desconocemos los atributos de Dios. Dios no es un títere, Él es todopoderoso. Él no puede, te ordeno que me des, declaro ahora sanidad para... No. Entonces, entendiendo eso, tenemos que empezar a ver humildad. El cristiano es humilde, se pone a los pies de Dios, se arrepiente de sus pecados.
a Dios. ¿A través de qué? Su palabra. Cuarto punto, todos se desviaron. Cuando andamos en el mundo, andamos en pecado, es decir, desviados de los lineamientos de Dios. Eso no necesita mucha explicación. ¿Avanzamos? Isaías 53:6. Isaías, para el que quiere anotar ahí donde empieza el libro, es el libro profético para conocer a Dios. Así, todo lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Pero cómo? Si nosotros somos ovejitas de Dios, las ovejas se descarrían. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ese él es Jesús. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Todos estábamos descarriados hasta que llegó Cristo. 5. Otro que dijo Pablo, se hicieron inútiles. Ante Dios no tenemos ninguna aceptación cuando estamos en el mundo. Todos nuestros actos están desviados. Sin embargo, yo escucho a veces la gente habla de Dios, ¿no? A veces por ahí me causa gracia, no con maldad, sino porque yo a veces pienso, digo, Señor, tanta misericordia que tuviste, que nos trajiste y nos haces ver estas cosas, ¿no? Porque la gente que anda en el mundo, que no quiere aceptar a Dios, sin embargo habla de Dios, pero a su manera. Yo me llamaba la atención porque mostraron en una noticia, creo que había visto el otro día, donde los que salen a robar se encomiendan a Dios. ¿Te das cuenta? Es como contrario, ¿no? Pero ellos se encomiendan a Dios. Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él, cada vez que dice Él, es Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Notó que dice vuestros? Suyos, de cada uno. Cada uno estábamos muertos. Una vez cuando veíamos, con los jóvenes veíamos el año pasado una doctrina que se llama la depravación total del hombre, es decir, el hombre que no puede saber nada de Dios, y usábamos este pasaje, y algo muerto, ¿qué hace algo muerto? No puede hacer nada, está ahí, muerto. Esta mesa no tiene vida. Si no la agarramos y la llevamos para allá, se queda acá para siempre. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros estábamos sumergidos en el pecado para siempre. No había manera, no nos podíamos mover de ahí. Estábamos ahí en el pecado ahí. Pero ¿qué dice ahí? Nos dio vida. Él nos dio vida. Él cuando murió en la cruz nos rescató así. Nos sacó de ese lugar. Por eso la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y a veces nosotros pensamos que habla de que estamos vivos. No, vivos espiritualmente.
El resto que no cree en Dios está muerto. Y ese no es su Dios. Dios es un Dios de vivos. Cuando estamos en el mundo, nuestras condiciones de muertos espiritualmente, debido a nuestros delitos y pecados. ¿Avanzamos? No hay quien haga lo bueno. Nuestras obras sin Dios no son buenas. Están viciadas con nuestros deseos y con el yo. Se conoce como egoísmo. Pero si yo le di una yerba a fulano, pero me sentí bien cuando le di o no. Sí, algunos se sienten bien, otros dicen, lo doy porque en la iglesia dicen que tengo que dar. ¿Para qué le di si a mí me hacía falta? Bueno, el yo y mi deseo. Sin embargo, Jesús dice que se humilló hasta dejó su riqueza celestial para venir a ser un siervo, un cordero. Tito 1:16. Tito 1:16. ¿Quieren saber cómo se tiene que manejar el cristiano en la iglesia? Lea las cartas de Timoteo y lea la carta a Tito. Y el apóstol Pablo, cuando le escribía estas cartas pastorales, ¿cómo diríamos hoy? No me dio las palabras del hermano Pablo. Y no. Cuando se habla de la palabra de Dios, no es mi palabra, es palabra de Dios. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué dice ahí? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La obra que yo creí que hice buena es reprobada y está hecho por un rebelde. No es un hijo de Dios. Profesan conocer a Dios. Ellos dicen. Las personas creen conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Miren, ahí eso lo puse así porque es muy importante tener presente. La ira de Dios, porque todos hablamos de que Dios es santo, pero Dios también se aira. La diferencia con nosotros es que la ira de Dios es santa. Cuando estudiamos los atributos, nosotros debemos entender que todos los atributos de Dios son Dios. Es decir, Dios es todopoderoso porque es santo. Y es santo porque es todopoderoso. Es eterno porque es santo porque es todopoderoso. ¿Entienden? Cuando hablamos de la ira de Dios, es una ira santa, porque Dios es santo. La diferencia con nosotros es que nuestra ira está viciada por el pecado. La ira de Dios, exacto, no hay, eso nosotros no tenemos. La ira de Dios está conectada a su santidad, rectitud y justicia de Dios, no la nuestra. Dios es infinitamente santo y recto. ¿Avanzamos? Solo un poquito, podríamos decir así, ¿no? La mentirita piadosa. Decirle que no estoy, decirle que no tengo, pero tengo. Un poquito de pecado es una violación a su rectitud y santidad, y ese resultado es: Dios no acepta nada de pecado. Nada. Él castigará
a los pecadores en el infierno. Por eso Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos dicen, ¿acaso Dios no es amor y misericordioso? Sí, por supuesto, sí, pero Dios no se compromete con el pecado. El culpable no quedará sin castigo. Nahum, profeta menor, que no generalmente se lee, pero después de Miqueas y antes de Habacuc, Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira. No está diciendo que Dios no sea ira, sino que es paciente y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios nos da vida, Dios nos da tiempo. Eclesiastés dice: por su misericordia todavía no fuimos consumidos. Nos da años de vida. ¿Nosotros qué hacemos con esos años de vida? Yo el otro día puse a calcular mi vida, los años que yo tengo. Tengo 42. 40 años de mi vida hice lo que quise. Y Dios fue paciente. ¿Cuánto me queda de vida? No sabemos. Pero gracias a Dios, que fue misericordioso y que me llamó. El problema es cuando uno se muere en ese estado. Ya no hay, Nos va a dejar sin castigo al culpable. Y encima, después de decir que nos va a dejar sin castigo al culpable, para que nosotros nos acordemos quién es Dios, dice: Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué me está diciendo acá Nahum? No es cualquier Dios el que se aira. Nosotros pensamos que nuestra mente es tan finita que a veces no entendemos quién es ese Dios. Dios es santo y eterno, por lo tanto, atributo de Dios, santo y eterno, el castigo es equivalente a ese Dios. El castigo será eterno. Por eso es que las sectas y muchas religiones no creen en el castigo, porque sus dioses no son santos. No tienen ese atributo que tiene nuestro Dios. Él es justo. ¿Usted sabe que Dios es justo? Bueno, como Él es justo y recto, va a castigar el pecado. Él es inmutable. Si Él dijo que va a castigar, lo va a castigar. Acá no hay miramientos o vamos a tener una... No. Él es inmutable. Él es recto, es justo, es santo, es eterno, y el pecado va a ser castigado. ¿Avanzamos? Hasta ahí vimos el hombre. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que no somos justos, que no buscamos a Dios, que no hacemos lo bueno. Todo en contra tenemos, Si miramos así, ¿qué nos queda? El castigo de Dios, merecido. Merecemos el castigo y la ira de Dios. Ahora, como Él es misericordioso, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que es misericordioso, proveyó un camino de escape a su ira. Usted imagínese estar bajo la ira de Dios constantemente. ¿Se puede esconder esa ira? No, porque Él está en todo lugar. El Evangelio es el único camino.
justicia y no la nuestra. No la nuestra. Romanos capítulo 1. Versículo 17. Porque en el Evangelio, ya sabemos qué es el Evangelio, Cristo, la buena noticia. La justicia, ¿de quién? De Dios. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice de vuelta Pablo, va a ser justo por la fe en mi vida. ¿Usted quiere saber dónde está escrito eso en el Antiguo Testamento? Márquelo ahí, Habacuc 2:4. El Evangelio son las buenas nuevas, porque podemos ser justos y esa justicia está en Cristo, no la nuestra. Leímos que, dice Pablo, decía que son todos inútiles, no tenemos la manera de hacernos justos. Entonces, ante esa condición de nosotros no poder ser justos, tenemos a Cristo. Por la obra de Cristo es que somos justificados. Para entender esto, tendríamos que mirar este ejemplo. Usted roba, vamos a poner el ejemplo que alguien roba, ¿verdad? Lo agarra la justicia al juez, ¿sí? Lo llevan al juicio. ¿Robó? Se comprobó que robó, castigo. ¿Cumplió el castigo? Libre. Pero ya fue ladrón. Entonces, ¿cómo lo aplico eso al cristiano? Yo soy pecador, Dios me juzga, me corresponde el castigo por ser un pecador, pero viene Cristo y paga, y yo soy libre, pero no dejo de ser pecador. ¿Entienden la diferencia? El ladrón fue castigado por lo que hizo, se castigó la acción, pero el hecho de ser ladrón ya lo hizo, ya perjudicó a alguien, ya le robó a alguien y eso no tiene solución. Y en este caso nosotros, ¿a quién desobedecimos? A Dios. Transgredimos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Encima que transgredimos la ley de Dios, somos incapaces de justificarnos, porque estamos muertos en delitos y pecados, sumergidos en delitos y pecados. Por eso la salida, Cristo. ¿Avanzamos? La imputación de la justicia. Acá más o menos vamos a entenderlo. A través del pecado de Adán, todos pecamos. Miren, acá se usa lo que se conoce como representación federal, ¿verdad? Nosotros en nuestro país tenemos un gobierno federal. De todas las provincias van diputados, senadores al Congreso. No va toda la provincia de Santa Fe, va una representación federal. Bueno, ante Dios, nuestro representante antes de Cristo es Adán. Dios mira a Adán y Adán pecó. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, nuestro representante ¿quién es? Cristo. Porque si Dios nos tiene que mirar a nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Peor que Adán. Entonces, mejor que tengamos un representante como Cristo, ¿verdad? Romanos 5:12. Por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La representación de todos los hombres, Adán.
Romanos 5:19 dice, hemos transgredido la ley de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una vez me dijo un compañero del trabajo, dice, pero yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán. Lo que pasa es que desde Adán para acá, todos están muertos en delitos y pecados. Desde Adán para acá, todos están muertos en delitos y pecados. Y una vez uno me preguntó, ¿y Noé? Noé dice que halló gracia. No dice que no tenía pecado. Dice que halló gracia. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando leemos. Dios tuvo misericordia de Noé. Algo habrá tenido bueno. Quizás no era tan malo como todos los otros. Lo mismo pasa con nosotros. Por gracia somos salvos. Dios tuvo misericordia. Nada más y nada menos. Jesús vino como sustituto. Como hombre nos representó y no transgredió la ley de Dios. Mateo 5, versículo 17. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es anular o traer una nueva ley. ¿Por qué? Porque, bueno, Él es Dios, puede venir a traer otra ley. Pero ahí estaríamos en contra de un atributo de Dios que Él es inmutable, Él no cambia, Él no va a cambiar su palabra, Él la va a cumplir. Por eso Jesús dice, ustedes no piensen que yo vine a traer otro mensaje, ¿eh? Yo vine a hacer lo que dice la ley. Cuando dice la ley, Pentateuco, la ley de Moisés. Y cuando dice profetas, todos los profetas. Y todos los profetas vemos que dicen que iba a venir un Salvador y que iba a padecer y que iba a ser crucificado. Isaías capítulo 53, Zacarías, todos hablan. Lo que pasa es que para esa época quizás no se entendían esas profecías. El último profeta, Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Va a venir uno que es mucho más grande que yo, y ni siquiera él sabía, porque hasta dudó cuando él estuvo encarcelado. Sin embargo, ¿qué vino a hacer Cristo? A cumplir lo que decía la ley. ¿Y la ley que decía? Los mandamientos. Todo lo que la gente transgrede todos los días. Vino Cristo y Él fue perfecto en cumplir la ley de Dios. Adán falló en el Edén. Fue tentado por Satanás. Tentó a Eva. Eva, ¿de dónde salió Eva? Del hombre. Hasta antes de ser madre se llamaba varona. Dice así la Biblia. Tentó a los dos. Cristo venció la tentación en el desierto cuando fue tentado por Satanás. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Él cómo respondía? Escrito está. Adán falló, representante de todos los hombres. Cristo venció la tentación, representante ante Dios de todos los que creen en Él. Entonces ahí sí tenemos ya una diferencia. ¿No creo en Cristo? Pecador, Adán. ¿Creo en Cristo? Pecador, sí, pero tengo un sustituto. Cristo. Amén. Avanzamos. Imputar quiere decir cargar algo a la cuenta de otro.
Cristo no tenía pecado. Pero en la cruz, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo. La imputación ocurrió en la cruz, como lo dijo Pablo, 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Romanos 4. Del 22 al 24 dice: Romanos 4, 22, 24 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Acá está hablando de Abraham. Y acá la pregunta que se hace es: Abraham no tenía a Cristo. ¿En quién creyó Abraham? Si Cristo vino después. Por su fe. Por la fe de Abraham. Vamos a leer. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nosotros tenemos a Cristo. Nuestra fe está en Cristo. Entonces nuestra fe en Cristo nos hace justos delante de Dios. Abraham no tenía a Cristo. Porque Abraham, Antiguo Testamento, el patriarca, el primero. ¿Cómo fue justo Abraham? ¿Cómo se pudo hacer justo Abraham si era un pecador? Bueno, su fe le fue contada por justicia. Miren, hay un pasaje que a veces nosotros lo interpretamos como que Dios nos va a dar cosas, y lo que está hablando es que Dios nos iba a dar un Salvador. Abraham iba con Isaac, ¿verdad?, a sacrificarlo, porque Dios, ¿qué le dijo? Sacrifícame tu único hijo. Abraham, ¿qué hizo? No, mi único hijo. Vamos. Tenía fe en Dios, pero ¿saben qué tenía fe? En que Dios le iba a dar una salvación. Cuando aparece ese carnero que no estaba, ¿quién es ese carnero? ¿A quién simboliza? A Jesús, hermanos, el Salvador. Entonces cuando dice la Biblia Jehová Jireh, Jehová va a proveer un Salvador, no cosas materiales. Él proveyó un Salvador para que Isaac no muera. De la misma manera con nosotros. Nosotros estamos condenados, pero Él proveyó un Salvador. Por eso dice: Abraham le fue contada su fe. Él, sin saber si iba a pasar o no. Es más, Abraham hasta podría haber dicho: este es el Dios Todopoderoso, yo lo mato y lo resucita, porque él tenía fe en Dios. Pero no, Dios le dio un Salvador. Entonces cuando usted lee a Abraham, cuando lea la historia de Isaac y dice Jehová Jireh le dijo, Dios dio una salida, Dios dio una salvación. Amén. Dios es juez y mostró su justicia en la cruz y el castigo del pecado. Dios castigó el pecado, por eso Cristo murió. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, Jesús le decía: se acerca el tiempo que tengo que morir, y Pedro que dijo: no, que no, vamos a hacer lo imposible, nos vamos a oponer. ¿Qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás, porque Satanás se opone a los planes de Dios. Jesús no, Jesús vino a cumplir. Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir. Él sabía que tenía que cargar con el pecado de todos nosotros. Ahora,
que opuesto a nosotros, ¿no? Porque si yo conozco esto ahora, si yo conozco quién es Jesús, si yo conozco lo que Él hizo, podríamos decir, irreverentes que somos a veces. Dios fue pues inmutable, cumplió su palabra, castigó el pecado en Cristo. Cristo hizo justicia por nosotros. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación. Esa palabra tiene un significado. Propiciación es el pago que se hace por un rescate. En el Antiguo Testamento, los judíos podían ser esclavos de otros judíos. Están las leyes. Usted debía y venía y decía, te pago mi deuda, tantos años de esclavitud, y trabajaba para el otro. Dios aprobó eso. En el Nuevo Testamento hablamos del Imperio Romano. El Imperio Romano tomaba esclavos. ¿Cómo se podía liberar un esclavo? Con el pago de un precio, un sustituto. ¿Cómo se liberaba el padre? Bueno, el hijo venía y decía, yo soy esclavo ahora y mi papá, que es viejito, que viva sus últimos días libre. Eso era en el Imperio Romano. No se terminaba la esclavitud, sino que se pagaba, venía un sustituto. Nosotros somos esclavos del pecado. Ya no, pero para entenderlo, somos esclavos del pecado. Para salir de esa esclavitud, tiene que haber un sustituto que venga y haga el pago, porque nosotros solo no podíamos salir de la esclavitud. Nosotros somos esclavos, no tenemos derecho a nada. Ese sustituto, Cristo. Por eso acá dice, Dios puso como propiciación ese pago por el pecado por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. La justicia de Dios se va a hacer a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Entienden? ¿Se entiende ese pasaje? Dios es justo, va a castigar el pecado. ¿Lo castiga en quién? En nosotros no, nosotros estamos muertos, estamos en pecado, no podemos pagar nada. Lo castiga en Cristo, pero a su vez lo justifica, porque Él no tuvo pecado. Él simplemente fue a pagar. Y ahí nosotros somos justificados en Cristo. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. ¿Avanzamos? Dios mostró su amor por nosotros en la cruz. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos salvos por gracia. El pecador es salvo no por sus obras o justicia. Yo acepté al Señor. No, hermano. La Biblia acabamos de leer que si Él no lo trae, no va a creer. Yo pasé al frente y dije, yo acepto. No. Humildad. Gracias, Señor, que me trajiste. El pecador es salvo no por sus obras o justicia, sino por una justicia divina que está en el marco del plan de salvación de Dios. Nosotros no tenemos injerencia en eso, de ningún tipo. Efesios 2,
versículos 8 y 9, muy conocido, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y miren lo que dice ahí. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Si usted creyó en Cristo, no es porque usted dijo ahora creo en Cristo, es porque Dios le dio la fe. Ya vamos a ver los dones más adelante, pero la fe es un don de Dios. No es por obras, para que nadie diga yo vine, yo escuché la campaña en la radio y vine y pasé, ¿no? ¿Por qué somos, dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está el detalle. ¿Se acuerda el paso anterior, el estado del hombre? Todas las obras son, parecen buenas pero son malas, trapo de inmundicia, suciedad. Ahora en Cristo Jesús dice, buenas obras. Pero mire que sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano. Ni siquiera esas buenas obras son nuestras. Ni siquiera el atender bien a su hijo, a su nieto, a su esposo, es suya. Fue preparada por Dios de antemano. ¿Lo leyó? Leemos de nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, regenerados, nacidos de nuevo, para buenas obras. Pero usted me dice, pero yo antes era bueno conmigo. Bueno, ante los ojos de Dios, eso era trapo de inmundicia. Ahora que soy hijo de Dios, soy bueno con mi hijo, con mi esposo, con el hermano en la iglesia. Son buenas obras, pero preparadas por Dios. ¿Avanzamos? ¿Qué más nos da la obra de Cristo? ¿Qué nos provee la obra de Cristo? Reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos, transgredíamos su ley. Ahora Cristo pagó, nos justificó, somos reconciliados con Dios. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, ahora seremos salvos. Es decir, si no es por Cristo, estamos condenados. No somos salvos. Cristo resucitado, el otro punto. Las buenas noticias son que el Padre no solo derramó la ira que nos correspondía a nosotros sobre su Hijo, sino que encima aceptó, dijo, sí, este pago es válido, porque Él no tuvo pecado, Él no transgredió la ley, Él es nuestro representante. Entonces es una buena noticia, ese es el Evangelio. Aceptó el pago por nuestros pecados, confirmándolo en su resurrección. Jonás. Cuando hablamos de Jonás, todos pensamos en la ballena. Sin embargo, Jonás habla de salvación, habla de Jesús. Una canción que a veces nosotros cantamos, que habla de las salvaciones del Señor, para que ustedes sepan, esa letra está basada en el libro de Jonás. Exactamente. Jonás, las letras de las canciones tienen que ser bíblicas, algo que bueno dijeron. Presta atención a lo que canta, ¿ves? Jonás 2:9, mire qué dice. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
¿Avanzamos? Una vez que entendimos todo esto, que vemos que por sí solos no podemos salvarnos, sino que hemos transgredido la ley de Dios, que lo único que nos espera es una condenación eterna, vemos que Dios nos da una salida, un Salvador, es Cristo. Arrepentimiento. Cuando el pecador entiende su situación, comprende que solo en Dios hay salvación y puede ver cuán grande es el amor y la misericordia de Dios en salvar a pecadores inútiles por sí mismos. Dios lo hizo todo y fue satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuánto más? Miren, hermanos, si Cristo fue el pago perfecto y dejó satisfecho a Dios, ¿cuánto más puede llenar nuestras almas? Él cumplió cabalmente lo que Dios demandaba. Estamos hablando del Dios creador, ¿verdad? El Dios poderoso, el Dios eterno. Él satisfació las demandas de Dios. ¿Qué queda para nuestras demandas? Todas van a ser satisfactorias por Cristo. ¿Avanzamos? Cuando el pecador comprende que es indigno, porque hemos visto, ¿no? No hay quien busque a Dios, nadie hace lo bueno, no merecemos. Sin embargo, cuando comprendemos que somos indignos de ese amor y misericordia, que nuestras obras son como trapo de inmundicia, ahí fue tocado por Cristo. Es libre de la ira de Dios. Dios es amor, sí, pero con el pecado no. Ese es un nacido de nuevo. Acuérdense de Nicodemo. ¿Por qué Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo? Porque Nicodemo era un principal, era un sacerdote principal de los judíos, y él conocía la Biblia de ese momento, el Antiguo Testamento, se reunía en la sinagoga, daba los diezmos. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Todavía profesás conocer a Dios. Nacemos de nuevo, cambia. Y en lugar de vivir bajo el patrón del mundo, ahora vive para Dios. No que Dios haga lo que yo quiera, hago lo que Dios ordena. ¿Entienden la diferencia? ¿Avanzamos? ¿Qué es vivir para Dios? Tener hambre y sed de la palabra de Dios. Si a usted no le gusta, bueno, Dios se revela a través de su palabra. Si usted se pasa todo el día haciendo otras cosas y no se paró algo en su casa, no es solamente venir a la iglesia, no es vengo y cuando predica el pastor y después cerré mi Biblia y me fui. Si usted no tiene hambre y sed, ¿qué hace usted cuando tiene sed? Se le seca la boca. Agua, desesperadamente, hasta paga por agua. Bueno, ¿cómo es con la Biblia? ¿Cómo lee usted su Biblia? ¿Cuánto tiempo lee? Creo que había una lección donde decía cuánto usted se va a tomar el tiempo ahora. ¿Hora? ¿Hora? Hay una frase de un predicador muy famoso, Charles Spurgeon, y él dijo: la oración tiene que ser la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Por lo menos a la mañana cuando se levanta y a la noche cuando se va a dormir. No estoy diciendo que se ponga a gritar, no, ore, gracias Señor por este día más de vida, te ruego que pueda tener un buen descanso, si está en tu voluntad, perdona mis pecados que seguramente he cometido. Si se acordó que cometió, confiese su pecado, dígale, perdón por las malas palabras, perdón Señor por haberle hablado mal al que sea. Ahora, ¿tiene comunión con otros cristianos? Comunión viene de la
palabra griega koinonía, comunión en la iglesia para adorar a Dios. Comunión fuera de la iglesia para amar al prójimo como a mí mismo. Entienda que cuando la Biblia dice ama al prójimo como a ti mismo, primeramente la familia de la fe. Y después, porque ya hemos visto que el otro, no, Dios no, pero dame siempre la primicia. No, primero la familia de la fe, el que está conmigo, el que defiende la fe, el que cree en Dios. Sentir la pasión por hablar de Cristo a otras personas. Compartan el Evangelio. Ya vamos a ver más adelante en otra materia donde nosotros somos llamados a defender la fe. Defender no es pelear, pero sí aclarar lo que es la fe, en qué creemos. Bueno, un hijo de Dios es obediente, amoroso y está creyendo en Cristo. Tiene fe en su Salvador, tiene fe en su Dios, sabe que su Dios es poderoso, lo que Él dijo va a cumplir. Amén. ¿Avanzamos? La obra de Cristo entonces, ¿qué es? Eso es el Evangelio, hermano. Usted quiere predicar el Evangelio, lo primero que tiene que decir es: sos un pecador, transgrediste la ley de Dios, necesitas un Salvador. El que es escogido por Dios va a decir: ¿qué hago? El que no, somos pecadores, merecemos el infierno. Por amor, Dios envió a su unigénito a morir en nuestro lugar para darnos salvación y la vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es la buena noticia. Vivamos como hijos de Dios y no vivamos para el mundo. Amén. A ver si hay una más. Muy bien, ¿se terminó? Bueno, oramos a cerrar. Señor, te agradecemos una vez más por este momento que